Tonight, the palace trembles as hidden letters and secret photos erupt, triggering betrayal, panic, and a royal storm no one can contain. El aire olía a polvo y a secreto. Un crujido seco resonó en la galería cuando el retrato de Camila fue descolgado, revelando un nido de cartas olvidadas. En ese instante, el príncipe William no descubrió arte, sino una traición que congelaría el corazón del rey y destrozaría la monarquía desde dentro. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Durante semanas, los susurros que reptaban por los corredores del Palacio de Kensington habían delatado que el silencio de la familia real era cualquier cosa menos sereno. Bajo la fachada pulida de unidad, una corriente de tensión invisible crecía, esperando una sola grieta para estallar. Lo que comenzó como una renovación de galería aparentemente rutinaria, supervisada personalmente por el príncipe William, se convirtió con una rapidez vertiginosa en el epicentro de una crisis dinástica. La iniciativa, bautizada públicamente como el Proyecto Legado, buscaba modernizar la imagen de la monarquía, un acto simbólico para alinear la historia con el nuevo reinado de Carlos III. William, conocido por su meticulosidad casi clínica y un sentido absoluto del deber, creía que la renovación debía comenzar en el santuario mismo de la historia, la Galería Real de Retratos. De pie, con la espalda recta como una vara de acero, bajo la fría luz de los halógenos, el príncipe inspeccionaba cada detalle. Su traje de carbón era impecable, su mirada un bisturí que diseccionaba el trabajo de los operarios. Esto no era una simple reparación, era una reinvención, una purga visual de lo anticuado para reflejar la visión de su padre. Todo debía proyectar una unidad inquebrantable, especialmente en torno al rey Carlos y la reina Camila, la mujer que había pasado décadas luchando por salir de la sombra de la historia para forjar una imagen de lealtad incondicional. El progreso fue impecable hasta que el equipo llegó al retrato oficial de la reina Camila, un óleo monumental entronizado en el corazón de la galería, cuando los técnicos, con un cuidado reverencial, descolgaron el marco dorado de la pared, no encontraron un muro de piedra lisa. Un frágil panel de madera clavado toscamente detrás del lienzo se soltó y cayó sobre el mármol con un eco quebradizo que cortó el aire. En ese instante, la luz pareció converger en la cicatriz oscura que se abría en el muro, revelando un nicho minúsculo meticulosamente ocultado. Dentro no había polvo ni telarañas, sino un fajo de cartas amarillentas, atadas con una cinta de seda descolorida, y varias fotografías pequeñas en blanco y negro. Según filtraciones de un puñado de operarios aterrados, el rostro del técnico que hizo el hallazgo se vació de color. El pánico y el terror luchaban en sus ojos al comprender que había tocado un secreto que nunca debió ver la luz. Se dice que William se apoderó de todo el contenido en el acto, emitió una orden de silencio férrea y desapareció con la evidencia en su estudio privado. El príncipe no mostró sorpresa, solo la calma glacial de un hombre que presencia el desastre que siempre supo que podría llegar. Desde ese día, la agenda de la reina fue abruptamente alterada. Una ráfaga de reuniones a puerta cerrada consumió las horas, y los rumores se extendieron como la pólvora. El rey Carlos estaba a punto de conocer la verdad de la manera más imprevista, y su decisión inminente tenía a todo el palacio en vilo. ¿Qué se desarrolló realmente detrás de las puertas selladas de la Casa Real? Y lo que es más crucial, ¿encenderá este secreto una caída catastrófica o una purga silenciosa y despiadada? La corona se agrieta, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No puedes enterrar el pasado sin que éste regrese para reclamar su deuda. En el santuario blindado de su estudio privado, William desenvolvió el pañuelo de seda blanca que contenía las reliquias prohibidas. Manipuló cada sobre con un respeto casi fúnebre, sintiendo el decaimiento del papel bajo sus dedos. La caligrafía, elegante e inconfundible, era la de Camila, pero las palabras que contenían promesas melosas, citas clandestinas, confesiones que destrozaban los límites del deber no eran correspondencia oficial. Eran declaraciones de un amor ardiente, votos secretos dirigidos a un hombre cuyo rostro, capturado en las fotografías borrosas por el tiempo, no pertenecía a ningún aristócrata o figura pública que William reconociera. Se trataba de Edward Langley, un nombre susurrado en círculos olvidados, un fantasma de un pasado que Camila había intentado enterrar bajo toneladas de protocolo.
Las imágenes capturaban a una Camila radiante, su rostro iluminado por una intimidad sin defensas, sus ojos rebosantes de una alegría que William nunca le había visto. Eran momentos, emociones y encuentros deliberadamente sepultados detrás de un retrato de lealtad y obligación. William no sintió una rabia explosiva, sino una profunda y glacial decepción y el reconocimiento inmediato del peligro. Él no era simplemente el hijo de Charles, era el heredero, el emblema viviente de la integridad de la monarquía. Esto no era una indiscreción privada, era una bomba de tiempo capaz de astillar una institución erigida meticulosamente durante siglos. La cronología de las cartas era lo más condenable. Fechadas durante los años más sombríos, cuando la nación aún lloraba a Diana y Charles intentaba reconstruir su imagen, revelaban que la traición no era un simple desliz, sino un patrón de engaño calculado. Mientras su padre luchaba por ganar la confianza del pueblo, Camila mantenía vivo un fuego secreto. La única mujer a la que Charles pasó su vida tratando de dejar atrás, Diana, acababa de regresar no en los titulares, sino en la evidencia de un engaño que profanaba su recuerdo. Para William, el guardián autoproclamado del legado de su madre, esto era más que una infidelidad, era un ataque a la historia misma. Se sentó durante horas, el tiempo vuelto insignificante por el peso de la revelación. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, pero la línea de tiempo de Camila no solo tenía agujeros, tenía heridas. ¿Fue este un lapso de una era pasada o un secreto más oscuro que aún persistía? El rey merecía la verdad, sin importar cuán brutal fuera. El honor de su padre, la estabilidad de la dinastía, todo dependía de su próximo movimiento. Se levantó y se acercó a los altos ventanales. De espaldas a los retratos de los monarcas que lo observaban desde las paredes, apretó las cartas, sus huellas marcando el frágil papel. Una decisión cristalizó en su mente, fría, inflexible y despiadada. Si esto es real, susurró para sí mismo con una voz forjada en acero. Entonces, padre debe saberlo. La noticia de la renovación de la galería, aunque públicamente presentada como una modernización, llegó a oídos de la reina Camila con una resonancia extraña y discordante. Estaba sentada en su cálido estudio en Clarence House, firmando documentos de caridad, cuando un pavor sin nombre se deslizó por las grietas de su compostura. La sala de retratos era el único lugar en el que había vivido en una vigilia temerosa, protegiendo un secreto enterrado durante décadas. Su mano se congeló a mitad de la firma, la pluma temblando. Recordaba el cuidado obsesivo que había puesto al elegir la posición de su retrato. Tenía que enmascarar perfectamente el pequeño hueco en la pared de piedra donde había escondido las reliquias de un amor ilícito que había ardido durante los capítulos más sombríos de su vida. No era un romance fugaz, era un fragmento obstinado y ruinoso de su pasado, uno que confiaba que el silencio de la piedra mantendría sepultado para siempre. El miedo, una espiral helada en su estómago, la obligó a actuar. No podía visitar la galería ella misma. El riesgo de levantar sospechas era demasiado grande. En su lugar despachó a medianoche a su asistente más leal, Sir Alistair Finch, un hombre que había servido a su lado durante años y conocía algunos de sus rincones más sombríos. La misión fue disfrazada con una directiva vaga: inspeccionar un frágil marco antiguo que requería un cuidado especial. A las 2 de la madrugada, Sir Alistair regresó, su rostro ceniciento bajo la tenue luz de los candelabros del palacio. Sus ojos rehuían los de ella. Su voz tembló al informar: «No hay nada detrás del retrato, Su Majestad. El nuevo marco está en su lugar, pero el hueco está vacío». Camila no necesitó más explicaciones. El corazón se le contrajo como un puño. Supo de inmediato que no había sido el equipo de mantenimiento. Había sido William, el supervisor, el príncipe con una devoción casi fanática por el honor real. La prueba irrefutable ahora descansaba en manos del heredero al trono. Un pánico silencioso se apoderó de ella. No estalló en sollozos ni gritos, sino en la rigidez de sus facciones y el jadeo entrecortado de su respiración. Se deslizó por los pasillos del palacio como un fantasma, su mente atrapada en una espiral implacable. ¿Cómo reclamar la evidencia? ¿Cómo sofocar el escándalo antes de que consumiera todo lo que había construido? Buscó formas de llegar al estudio de William, de sondear delicadamente, pero cada vía ya estaba sellada.
William había guardado el secreto y cualquier acercamiento por parte de ella solo endurecería sus sospechas. Sin alternativas, Camila resolvió confrontar a William directamente. Orquestó el encuentro, esforzándose por recuperar su serenidad y autoridad habituales, pero sabía que se dirigía a su propio juicio, un juicio donde el juez sería el hijo del hombre al que había traicionado. Vistiéndose con la armadura de una reina que había resistido innumerables tormentas, Camila buscó a William en su estudio privado. Sus movimientos eran deliberados, su respiración medida. Abrió la conversación con fluidas garantías de su lealtad inquebrantable al rey y a la estabilidad de la corona, frases que había perfeccionado durante años para esculpir su imagen pública. Insinuó hábilmente que algunas verdades, por muy reales que fueran, era mejor dejarlas enterradas para no herir a los que aún vivían. Su tono era de terciopelo, tejiendo un hilo emocional entre ellos, anclado en su deber compartido de proteger al rey Carlos, pero William no cedió a la sutil manipulación. Su mirada era glacial, desprovista de simpatía o compromiso. La encontró con los ojos sin pestañear y luego, lenta y deliberadamente, desvió la conversación hacia las cartas amarillentas, mencionando la deshilachada cinta de seda con un detalle escalofriante. En ese instante, la fortaleza de Camila se agrietó. Un tic imperceptible en la comisura de su boca, un parpadeo incontrolable en sus ojos. Vio su derrota expuesta. William no era un adversario fácil. Había estudiado la evidencia meticulosamente y sostenía todas las cartas en este duelo. «Es historia antigua», susurró ella, su voz apenas una sombra de su autoridad habitual. «No significa nada ahora. Debemos pensar en el rey». El rechazo de William no fue hablado. Vivió en el silencio sentencioso de su mirada. Cuando él no cedió, Camila se deshizo. Las lágrimas brotaron mientras suplicaba, su voz fracturándose por la emoción. Abandonó la negación. Fue una debilidad de hace años, confesó, afirmando que había sido un escape de cargas abrumadoras, un consuelo equivocado. En su desesperación incluso habló de su amor por Charles, pintando un retrato de arrepentimiento y fidelidad presente. Insistió en que exponer el secreto solo heriría a Charles y haría añicos la frágil estabilidad de la corona. Para William, su desesperación fue la prueba final. Esto no fue un lapso fugaz. Era una cadena de ocultamiento calculado que había persistido durante años. Charles necesitaba la verdad no para vengarse, sino para tomar decisiones arraigadas en la realidad, no en la ilusión. William habló por fin, una frase medida, desprovista de rabia, desnuda hasta la verdad pura. La verdad no puede ser enterrada para siempre, especialmente cuando se esconde en el corazón del palacio. El protocolo Windsor es absoluto en esto. Se echó hacia atrás, ampliando el abismo físico y emocional entre ellos. La mirada de Camila se volvió hueca. Cada máscara que había trabajado para crear durante décadas se desmoronó en ese instante. Lo miró no como el hijo de su esposo, sino como su propio veredicto. Tras largos minutos de silencio tenso, William terminó la audiencia con una finalidad helada, negándole cualquier oportunidad de suplicar o negociar. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, restaurando el silencio de la habitación, Camila se aferró al brazo de terciopelo de una silla, temblando, su fuerza agotada. Comprendió que la retención de la evidencia por parte de William no provenía de la malicia personal, sino del credo inflexible de la monarquía. La verdad debe reinar suprema, incluso cuando corta más profundo. «Debo detenerlo a cualquier costo», juró en un susurro desesperado, pero ya sabía que era demasiado tarde. El rey Carlos había dejado su estudio, cansado pero aliviado de que la carga del día, presupuestos, diplomacia, las minucias del Estado finalmente hubiera terminado. Se dirigió a buscar a William, su príncipe, su ancla, para consultarle sobre el progreso de la renovación de la galería, una nota menor en la sinfonía de los deberes reales. Mientras caminaba por el corredor de mármol hacia el ala privada de William, un sonido desconocido lo detuvo en seco. No era una discusión formal, sino una voz ahogada, desesperada, cargada de súplicas. La reconoció al instante, Camila. Charles se detuvo a pocos pasos de la puerta de roble tallado. No tenía ningún deseo de escuchar a escondidas, pero las palabras angustiadas lo clavaron en el lugar. Oyó a Camila confesar una debilidad, rogarle a William que guardara silencio por el bien de la corona.
Su voz se quebró al clamar que el secreto nos destruirá, para luego ofrecer una débil negación. Es historia antigua, sin sentido ahora. El rey permaneció inmóvil como una estatua de piedra, el tiempo y el espacio disolviéndose a su alrededor. Ya no era el soberano ni el jefe de estado. Era un hombre anciano enfrentando una traición, cruel y crónica. El dolor que lo atravesó no fue de celos o de odio, sino el estallido de la confianza. Cada sacrificio, cada batalla librada para que Camila fuera aceptada como reina, ahora estaba manchada por su propio ocultamiento. Su rostro se endureció, sus emociones aplastadas hasta convertirse en una frialdad aterradora. Había compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana, había sobrevivido a la tormenta de la opinión pública, había construido un nuevo capítulo sobre la base de la lealtad mutua, y ahora descubría que esa base era una mentira. La paz que había encontrado en sus años crepusculares era una ilusión. Lo que más le dolía no era el fantasma de un antiguo amante, sino la comprensión de que la mujer a su lado era capaz de un engaño tan profundo y duradero. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, y la suya se había hecho añicos no por un martillo, sino por el lento goteo de un veneno administrado durante décadas. Se quedó allí, en el silencio del corredor, sintiendo cómo el frío del mármol subía por sus pies, congelando la sangre en sus venas. El castillo que había construido para proteger su corazón se había derrumbado desde dentro. Dentro del estudio, William acababa de pronunciar su advertencia. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Se giró para recoger los papeles cuando la puerta se abrió de golpe. Se quedó helado. Charles estaba allí, sin necesidad de explicaciones, sin dramatismos. La verdad pendía, descarnada, entre los tres. El aire era tan denso que presionaba contra la piel. Charles miró primero a William, luego a Camila. Una mirada que trascendía las palabras, rebosante de dolor, desilusión y juicio. William apenas dijo nada. Sabía que el momento se le había escapado de las manos. En silencio, le entregó a su padre el fajo de cartas. Camila se abalanzó, frenética por salvar los restos del naufragio. Se aferró a la mano de Charles, insistiendo en que era una locura juvenil, una debilidad fugaz en tiempos difíciles. Desplegó sus últimos argumentos. No debía permitir que una nimiedad amenazara la estabilidad y el honor que habían luchado por construir. Intentó empequeñecer el escándalo y culpó a William de magnificarlo. Charles no miró las cartas. Fijó su vista en los ojos suplicantes de Camila, escuchando cada excusa, cada negación tardía, su rostro volviéndose más frío, más remoto con cada palabra. Lo que lo hirió más profundamente no fue la tinta desvaída de un pasado adúltero, sino su implacable ocultamiento, sus intentos de destruir la evidencia y mentir hasta el final. Era una falta de respeto absoluta a la confianza que le había otorgado. Después de una eternidad de silencio, Charles habló. Su voz era baja, sin la explosión de ira que Camila temía, solo una finalidad tranquila y devastadora. Las cartas, dijo, son el pasado. El pecado imperdonable es haberlas escondido, aún ahora. Ese fue el golpe fatal a una confianza tan duramente ganada. Con suavidad, pero de forma decisiva, apartó la mano de ella de la suya, un gesto más frío que cualquier reprimenda. Luego se giró, caminando lentamente hacia la puerta, sin una mirada atrás hacia la mujer que se derrumbaba detrás de él. Mientras cruzaba el umbral, Charles cerró los ojos. Su susurro, destinado solo para él, resonó como un decreto final. Desde hoy, nunca más podré confiar en ti. El sonido de la puerta cerrándose fue el epitafio de su matrimonio. La reina consorte había dejado de existir. En su lugar quedaba solo la cáscara de una mujer cuyo mayor crimen no fue la infidelidad, sino la traición a la confianza del hombre que la había elevado a la cima del mundo. El silencio de la familia real es a menudo más aterrador que cualquier tormenta mediática. La mañana después del terremoto, la corte despertó envuelta en una tensión invisible. Sin gritos, sin lágrimas públicas, solo una quietud escalofriante que presagiaba algo sísmico. El rey Carlos entró en la cámara del consejo privado, donde solo se reunían sus asesores más íntimos y los más altos funcionarios. Aunque había soportado una noche de insomnio, vestía una compostura absoluta. Sus ojos, aún agudos, contenían un vacío insalvable de hielo. Era el rey, y en ese momento eligió el honor de la corona por encima de su propio dolor. La reunión fue sellada. Sin actas, sin grabaciones, un auténtico consejo silencioso. Charles habló con una voz baja y controlada.
Anunció simple y finalmente que la reina Camila se retiraría de sus deberes públicos por un período para recuperarse. La frase, envuelta en una cortés preocupación por su salud, era un código que todas las almas en la sala entendieron. No era un retiro voluntario, era una purga simbólica. Inmediatamente después, Charles firmó un decreto interno. El documento despojaba a Camila de toda autoridad administrativa, poder de decisión y participación en iniciativas estratégicas. Conservaría su título, un rostro público para la dignidad de la corona, pero en función era un fantasma. La transferencia de poder fue rápida e insonora. El control de las oficinas, organizaciones benéficas y fideicomisos de Camila pasó instantáneamente a un nuevo cuadro de directores de la corte, con la supervisión final del príncipe William y la princesa de Gales, Catherine. Su ausencia de los actos públicos se disimuló con ingeniosos boletines sobre descanso o asuntos personales de salud. Sin embargo, entre los asesores más cercanos a Charles, algunos expresaron una discreta inquietud. Temían que una futura filtración pudiera desencadenar un terremoto mediático aún mayor. Charles los escuchó pacientemente, pero no vaciló. La estabilidad de la corona, dijo, era primordial. La institución no podía ser sacudida por una mancha personal. Aceptó el riesgo confiando en su férreo control de la información interna. La purga silenciosa comenzó de inmediato. Nadie fue despedido, pero el personal que había servido a Camila en tareas sensibles fue reasignado silenciosamente a puestos menores y remotos. Los cambios fueron tan sutiles que resultaron casi invisibles. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, una historia que exigía que el legado de Diana fuera finalmente respetado. La sentencia final llegó con la mudanza. Camila fue trasladada a un ala más pequeña del palacio, un rincón olvidado que alguna vez estuvo reservado para la nobleza menor. Las habitaciones carecían de la grandeza y el pulso de las estancias centrales. No había teléfonos sonando, ni ayudantes bulliciosos esperando órdenes, ni saludos formales de un séquito. Solo muros silenciosos, rotos de vez en cuando por el suave paso de los pocos sirvientes asignados. Era un exilio físico, un símbolo de su exclusión del corazón del poder, su jaula dorada. Se sentaba junto a la ventana, contemplando un jardín olvidado. La luz del sol se colaba a través del cristal, pintando barrotes brillantes en el suelo, recordatorios burlones de todo lo que había perdido, la gloria, el poder, su lugar en la historia. El silencio era el verdadero castigo, más pesado que cualquier vergüenza pública. Ya no suplicaba ni se resistía. La lucha por negar la verdad se había desmoronado en ese enfrentamiento final con Charles. Ahora era prisionera del honor real, enjaulada no por barrotes de hierro, sino por el deber y un silencio absoluto. Pasaba las horas con libros viejos, mirando los retratos ancestrales en las paredes, hombres y mujeres que también habían errado pero a quienes la mano indulgente de la historia había perdonado. Su rendición no provenía de la fuerza, sino del agotamiento. Ya no le quedaba lucha contra la verdad. Mientras tanto, la vida real continuaba su flujo ininterrumpido. El rey Carlos reanudó su implacable agenda de ceremonias, cumbres y apretones de manos, proyectando una calma impecable. Sin embargo, para el ojo agudo, un cansancio más profundo ensombrecía su mirada, una soledad que ninguna corona podía ocultar. Había salvado la cara de la monarquía, pero el costo fue la ruina total de su confianza. Había elegido proteger el barniz exterior del honor para evitar inscribir una nueva infamia en su reinado. La monarquía había sido protegida, pero su paz se había roto, y en el silencio que siguió una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. El palacio había vuelto a su ritmo, pero algo fundamental había cambiado. El aire era denso, no de celebración, sino frío, controlado, calculado. La institución había sobrevivido, pero el precio había sido un alma, la de su rey. Tras su acto inquebrantable, el príncipe William se convirtió en el pilar indispensable de su padre. Se sumergió más profundamente en los asuntos de Estado, compartiendo la carga, convirtiéndose en la única alma en la que Charles podía confiar sin reservas. Y William sabía que su elección había sido necesaria, una cirugía brutal pero vital para salvar al paciente. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y él había actuado. Sin embargo, el frío en el comportamiento de Charles después del veredicto lo carcomía. La victoria sabía a ceniza.
Había expuesto una traición para proteger a su padre solo para verlo encerrarse en una fortaleza de dolor impenetrable. La relación entre ellos se volvió funcional, eficiente, pero la calidez se había evaporado, reemplazada por el respeto solemne entre un monarca y su heredero. Había una nueva distancia, un abismo creado por el sacrificio que ambos habían hecho en el altar de la corona. El triunfo de la verdad había dejado a su paso a una mujer arruinada y a un rey con una herida que nunca cerraría. Durante una reunión sobre la iniciativa Diana, un proyecto que William y Catherine habían lanzado para honrar el legado de su madre, el príncipe sintió el peso de la ironía. Estaban construyendo un futuro sobre los principios de honestidad y compasión de Diana, mientras la deshonestidad de Camila había fracturado su presente. Diana había usado la amabilidad para resistir, William había tenido que usar la crueldad para preservar. Comprendió entonces que el veredicto estaba dictado, pero el costo era aplastante. La institución estaba a salvo, pero la familia estaba rota. En el silencio de su estudio, una noche, William miró el retrato de su madre. Sus ojos parecían seguirlo no con aprobación ni condena, sino con una comprensión melancólica. Había hecho lo que ella no pudo, obligar a la monarquía a enfrentarse a una de sus verdades más incómodas. Pero al hacerlo había infligido a su padre un dolor que reflejaba el que Diana había soportado. La historia, se dio cuenta, no se repetía, pero a menudo rimaba con una crueldad poética. No llora en voz alta, promete en silencio. Y su promesa era clara. El legado de su madre no sería recordado, sería utilizado para forjar una nueva corona, una construida sobre la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Una brumosa mañana, Camila abrió el cajón de un antiguo mueble de roble, buscando un cuaderno que no había usado en años. Dentro encontró una pequeña hoja de papel cuidadosamente doblada, dejada allí por quien no podía adivinar, quizás un sirviente reasignado o alguien que aún le era leal. La desdobló. La caligrafía era sencilla, sin adornos, solo una línea. La verdad siempre encuentra el camino de regreso. No era consuelo ni acusación, solo un hecho brutal. Camila volvió a doblar la nota, apretándola en su puño. Las lágrimas brotaron, no de autocompasión, sino del reconocimiento final de su propio fracaso. Había intentado enterrar la verdad, y ésta se había levantado de todos modos, dictando la sentencia más cruel de todas. En el mismo momento, el rey Carlos estaba de pie junto a la alta ventana de su estudio, mirando hacia las puertas del palacio. Más allá, el público hacía cola para vislumbrar el símbolo de una estabilidad perdurable, una dinastía intacta por las tormentas. Charles cerró los ojos, sus dedos apretándose en un puño a su lado. Su susurro, un voto para sí mismo, era inquebrantable. El honor de la corona siempre debe estar por encima de mi propio dolor. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Y al final, después de que los susurros se desvanezcan y las puertas se cierren, una verdad persiste. Puedes enterrar cartas, puedes silenciar a una reina, puedes pulir la fachada de una institución hasta que brille, pero cuando la verdad está escrita con tinta y sangre, no permanece enterrada. Se levanta y esta vez dejó una cicatriz invisible pero eterna en el corazón de la corona. La historia no recordará quién llevaba la corona, recordará quién se la ganó. Y en esta batalla silenciosa, librada en los pasillos sombríos del poder, el fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, finalmente reclamó su victoria.